Cruzar o morir. NTN 24 presenta desde hoy un completo especial periodístico sobre la cruda realidad que viven los inmigrantes indocumentados en su viaje a través de México hacia la frontera con los Estados Unidos. Nuestra corresponsal Diana Castañeda llegó hasta los lugares más peligrosos por donde transitan miles de centroamericanos en busca de un futuro mejor. Huir de la violencia en sus países de origen los obliga a emprender el riesgoso trayecto. En este primer reportaje, NTN 24 se desplazó hasta 3 poblaciones diferentes del centro de México, a donde los inmigrantes llegan para subirse al tren conocido como La Bestia, cuyos vagones recorren todo el país hasta la frontera con Estados Unidos. El camino puede significar el sueño americano o la muerte, en trayectos controlados por bandas criminales como los Maras y los Zetas. Estos son los testimonios y rostros de una profunda crisis humanitaria. Encuentran dinero uno, ahí es donde está el problema. Entonces ahí sí no lo matan. Cada año, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detiene a más de 100.000 migrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera. Pero, ¿qué los motiva a arriesgar sus vidas en un recorrido que puede conducir a la muerte? Me ponían una pistola en la cabeza y me decían que yo era el guía, pues a mí me dejaron del tren que venía y tuve que agarrar otro. Mis compañeros siguieron adelante. Él es Johnny Torres, tiene 28 años y salió hace un mes de Honduras rumbo a México para abordar el tren conocido como La Bestia. Y de ahí seguimos más adelante, volvimos a agarrar el otro, lo volvieron a asaltar, agarramos el otro, lo volvieron a asaltar. Llegando que Orizaba, pues los salieron los Zetas, lo mismo. Recorrimos varias poblaciones en el centro de México en busca del tren de la muerte. Un convoy de vagones que recorre el país de sur a norte. Un trayecto que puede marcar la diferencia entre alcanzar el sueño americano o enfrentar el infierno. Johnny salió de su país huyendo de las maras, como se conoce a las pandillas que hacen parte de la organización criminal transnacional Mara Salvatrucha. Los mareros le cobran renta a uno de su propia casa, no puede tener su propia tienda porque le cobran. Está muy peligroso todo. ¿Cuál es la amenaza si no pagan lo que les cobran? Lo matan. Lo matan. La mayoría de inmigrantes provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. La pobreza y la falta de oportunidades también los motiva a embarcarse en este peligroso viaje, pero la principal razón es la violencia. Subir a la serpiente de acero no es fácil. Las zonas en México cercanas a las vías de los trenes son muy peligrosas, especialmente en las rutas finales hacia el norte. Los inmigrantes comienzan a caminar al lado del tren acá en el centro de México para iniciar su camino. Tienen que tomar otros 4 trenes aproximadamente. Algunos tardan una semana y otros incluso casi 3 meses para poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Quienes deciden enfrentar a la bestia también corren el riesgo de perder sus manos o piernas en los rieles o incluso morir decapitados. Durante el recorrido, los inmigrantes también tendrán que enfrentar a los mareros, miembros de las mismas bandas criminales de las que huyen de sus países. Los Zetas también controlan parte del recorrido del tren. Una sanguinaria organización criminal que ha cometido las peores masacres de inmigrantes en los últimos 5 años. Ellos primero le preguntan a uno si uno trae dinero, que se los dé, porque después le van a hacer una revisión. Y si le encuentran dinero a uno, ahí es donde está el problema. Entonces ahí sí lo golpean. Las mujeres que deciden subir al tren en su mayoría son abusadas sexualmente durante el trayecto por estas bandas. Pero hay algo adicional que despierta el temor entre los migrantes: el miedo a dormirse. No solo porque pueden morir si el tren se descarrila, sino también porque pueden desviarse del camino. Me quedé dormido y me vine en un tren de esos que lleva cemento y me fue a dejar hasta allá. Y de allá vengo caminando. Tengo ahorita como 3 horas caminando.
Enrique Gómez, de 38 años, llegó con lo último que le quedaba de sus fuerzas hasta este albergue para migrantes, ubicado en medio de las montañas de Huehuetoca, en donde esperaba comer algo y a lo mejor obtener un par de zapatos antes de continuar su trayecto. ¿Ya leíste las reglas? Véame las reglas, por favor. Son las mismas de todas, ¿no? Y es que ante el incremento de inmigrantes que buscan llegar a la frontera, se han establecido varios de estos lugares de paso de difícil acceso, como el que dirige el padre Horacio Robles. Todos somos migrantes, todos podemos transitar de un lugar para otro. Hablando desde nuestra religión católica, el mismo Cristo ha sido migrante. En la puerta del centro, que lleva el nombre de la patrona de México, la Virgen de Guadalupe, hay un aviso que cita: hermano migrante, procura cuidarte de polleros, guías o coyotes. Y es que los inmigrantes deben tomar entre 10 a 15 trenes durante todo su viaje para recorrer más de 1.400 millas. Primero lo agarramos en Arriaga, el segundo en Ixtepec, el tercero en Mediesagua, el cuarto en Orizaba. Pero cada riesgo, cada vagón al que suben, vale la pena para ellos, con tal de cumplir sus sueños. Subiré a llegar hasta la frontera, a ver si nos ayudan nuestros familiares. Y ahora voy otra vez porque miré que ya no la puedo hacer en mi país, no sé, no hay trabajo, ¿no? ¿Cómo se imagina Estados Unidos? Pues me lo imagino bonito, ir a trabajar y pues volver a mi país. Estos testimonios muestran la cruda realidad de la migración y de los grandes peligros que las personas sufren al tratar de llegar a los Estados Unidos. El trayecto de la bestia es solo el primer paso. Cruzar la frontera es otra odisea. Cruzar o morir. NTN 24 presenta la segunda entrega de este especial periodístico sobre la cruda realidad que padecen los inmigrantes indocumentados en su viaje a través de México hacia la frontera con Estados Unidos. Nuestra corresponsal Diana Castañeda se desplazó hasta una de las últimas paradas del tren, conocida como La Bestia, en el que se embarcan cientos de centroamericanos bajo todo riesgo en busca del sueño americano. La ciudad de Reynosa, una de las más peligrosas de México, es el lugar de paso que quienes huyen de la violencia que azota sus países de origen. En la población se encuentran algunos albergues para inmigrantes, hogares instalados en la zona como si se tratara de un oasis en medio de un desierto de abusos y maltratos al que se exponen los viajeros en una frontera azotada por bandas criminales. Los testimonios son dramáticos. Tras recorrer varias poblaciones en el centro de México en busca del tren conocido como La Bestia y ser testigos de la odisea que viven los inmigrantes en su peligroso recorrido, decidimos desplazarnos hasta uno de sus destinos finales, Reynosa. Tanto la oficina de la patrulla fronteriza del lado de los Estados Unidos como el ejército en la frontera ya cruzando de México nos ha advertido que no es muy buena idea cruzar a Reynosa debido al tema de seguridad. Reynosa, ubicada en el estado de Tamaulipas, es una de las ciudades más peligrosas del mundo, en donde las balaceras y los enfrentamientos entre las bandas criminales, los carteles del narcotráfico y el ejército mexicano se han convertido en el pan de cada día. En nuestro primer intento tuvimos que salir tras amenazas de grupos que controlaban la zona, pero regresaríamos para llegar hasta este lugar, Senda de Vida. Al ingresar, lo primero que ven los inmigrantes es un letrero que dice "Bienvenidos". Allí encontramos a Eneida Álvarez, una mujer de 28 años para quien su trayecto se convirtió en una pesadilla. Lo arrebató y le metió. Todo comenzó hace un mes, cuando decidió salir de Honduras con su pequeño hijo hacia los Estados Unidos, huyendo del maltrato de su esposo y ante el temor de que cumpliera su amenaza, quemarla viva con sus pequeños. No sé, tengo que salir adelante porque si me voy para atrás ya sé lo que me toca porque allá él me espera.
Salir de su casa no fue fácil. Tuvo que dejar en su país a sus otros 2 hijos de 12 y 9 años. Ellos se hincaban de rodillas y le pedían a Dios que iba a ajustar el dinero y me decían, échele ganas, mamita. Su odisea comenzó cuando llegó a la ciudad mexicana de Tampico, donde la secuestraron y amenazaron de muerte para que llamara a un familiar pidiendo un rescate. Habían 4 niños ardiendo en fiebre, del hambre y todo eso. Y vimos cosas de que... Sí. ¿Cuántas personas estaban secuestradas? Éramos 10 niños. Sus secuestradores la bajaron del bus identificándose como agentes de inmigración. Luego se la llevaron a ella y a su pequeño a una casa con más inmigrantes. 7 hombres armados los vigilaban y les hacían ponerse de rodillas mientras colocaban una pistola en sus cabezas. Nos dijeron que cerráramos los ojos y mi niño no los quería cerrar y entonces le dice, ya te vamos a calentar, cabrón. Los maltratos eran constantes. La banda criminal que los retenía no les daba casi comida. Solo una vez al día. Yo no comía porque mi niño es bien comelón y yo no comía. Habían veces que él lloraba del dolor en el estómago, del hambre. Yo no podía hacer nada. Eneilda recuerda, aterrorizada, cómo a los hombres los ataban de manos y pies. Les pegaban para que los familiares escucharan los gritos por teléfono y enviaran más rápido el dinero, mientras los amenazaban con motosierras. Incluso yo tenía que taparle los ojos y los oídos a mi niño, porque son cosas que no tenía que ver un niño. Tras 8 días de cautiverio, las autoridades mexicanas los rescataron, pero justo cuando todos los inmigrantes ya habían pagado por su rescate. La Comisión de Derechos Humanos de México estima que cada año más de 20,000 inmigrantes, la mayoría centroamericanos, son secuestrados y sometidos a torturas. Historias que diariamente escucha el pastor encargado del Hogar de Paso. Las historias no son buenas. Personas que han padecido sufrimiento. El pastor Luna, quien también cruzó la frontera y vivió en Estados Unidos, fue deportado y decidió fundar Senda de Vida. El hogar está dividido en 3 casas, una para los hombres y adolescentes, otra para los ancianos y una más para las mujeres y niños. En esta, Eneilda comparte el espacio con 6 madres más que dejaron hijos en sus países y como ella tienen un solo objetivo. Mi deseo es, y se lo pido a Dios, que si Él me lo permite, llegar yo y mandar a 3 mis hijos. Porque de nada me sirve estar yo aquí lejos y yo les dé de todo y el papá puede llegar en una ocasión a mandármelos a secuestrar, a robárselos. Deseo que a pesar de sus 6 años de edad, también comparte Anthony José, su hijo. Trabajar para mandar a tener a mis hermanitos. Ni el miedo a los carteles, las torturas y secuestros detienen a los inmigrantes en su deseo por llegar a Estados Unidos. Muchos migrantes cambia su forma de ser, cambia su forma de su padecer. Y por ese platito de comida que se les ofrece en este centro, a veces le cambia la vida. Pero los inmigrantes que finalmente logran llegar a Reynosa se enfrentan con otra realidad: la discriminación, la violencia y los coyotes, antes de enfrentar su último obstáculo, cruzar el Río Grande. Cruzar o morir. NTN 24 presenta la tercera entrega de este especial periodístico sobre la cruda realidad que viven los inmigrantes indocumentados en su viaje a través de México hacia la frontera con Estados Unidos. Nuestra corresponsal Diana Castañeda encontró en un albergue de atención a migrantes en la ciudad de Reynosa, estado mexicano de Tamaulipas, el drama que viven adultos mayores que luego de conquistar el sueño americano durante décadas fueron deportados. En su tierra, estos adultos mayores mexicanos cuentan que no se atreven a repetir su hazaña. Prefieren pasar los últimos días de su vida en la frontera, ayudando a otros a no quedarse estancados en una región controlada por carteles del narcotráfico y bandas criminales.
La Casa Azul del refugio Senda de Vida, ubicado en la peligrosa ciudad de Reynosa, controlada por los carteles del narcotráfico, se ha convertido en el hogar de varios abuelos inmigrantes. Bueno, yo me vine chiquito, ¿verdad? De ray, descalzo. Por posibilidad de que estaba solo. Mi papá y mi mamá murieron, yo no los conocí, no alcancé a conocer. Vivía con una abuelita. Juan Montoya salió de México y cruzó la frontera siendo un niño, cuando tenía solo 12 años. Vivió el anhelado sueño americano. Durante 45 años trabajó en Estados Unidos, compró una vivienda y se casó. Mi señora acaba de morir de cáncer. Y ella tiene aproximadamente, ahorita tiene 1 año, 4 meses. Murió en otro lado, ella era americana. Batallamos mucho con su enfermedad de ella. Una pérdida que no ha podido superar y la razón, según él, por la cual fue deportado. Mientras conducía una mañana hacia el trabajo, bajo los efectos del alcohol, fue detenido por un agente. Y me dice, ¿vienes tomando? Le digo, no, le digo, vengo tomando café. Le digo, mira, aquí traigo mi vaso, un vaso de esos de cromados, esos que venden allá. Sin familia en México, Juan no tiene a dónde ir en su propio país y a su edad descarta intentar cruzar la frontera de nuevo. Arriesgarme en el río, yo por el río no. En el río hay muchas trampas, hay trampas como con ramas, como con las olas y si no estás prevenido, no estás adiestrado para hacer eso, vas a tener errores, vas a cometer un error. En Texas dejó la casa que tantos años de trabajo le costó y en la que viven ahora sus hijastros, quienes no han venido a visitarlo. Su hogar es ahora esta casa de madera, de marcos blancos y color azul que él mismo pintó, en donde comparte espacio con 5 abuelos más que tienen historias similares. Se habla mucho del migrante que migra, pero no se habla del migrante anciano, que ya muchas veces, pues, por él vivió tantos años en Estados Unidos. Tenemos casos que ancianitos que tienen 40 años, que vivieron en Estados Unidos. Nosotros tenemos casos de los ancianitos que aquí quedaron y ellos pues deciden rendirse. Efemérito Gutiérrez también tiene su cama cerca a la de Juan. Buscando la frontera, llegó a este refugio, pero un derrame cerebral lo sorprendió mientras dormía hace 1 año y desde entonces se quedó en el albergue. Nosotros como una casa que los tiene bendecidos, aquí no nos falta nada. Lo principal, el agua, el baño, ahí los tiene el pastor, el baño, todo, no tenemos ningún problema de nada. Cuando vio nuestras cámaras, nos dijo que quería enviarle un mensaje a su hijo, quien vive en Texas. Pues si él me escucha, que venga, que necesito no para dinero ni para nada, necesito para verlo a él y saber que él está vivo, mi hijo, eso es lo que necesito, verlo a él. Juan es el encargado de las reparaciones en el hogar Senda de Vida, donde es bienvenido el deportado y el indigente. Asegura que las risas de los niños y sus madres alivian la pesada carga de su soledad. Hay tantos consejos de darles que pues no sé ni por cuál ir, porque primeramente esas mujeres con esos niños chiquitines que traen, no saben ellos qué les puede esperar a ellos de aquel lado, o en el río, en la orilla del río. En la orilla del río hay gente mala. En las tardes se refugia en las páginas de la Biblia y le gusta conversar con los inmigrantes más jóvenes que sueñan con cruzar la frontera.
Es que ellos piensan, ellos y ellas piensan, yo como platico con muchos, ¿verdad? Ahí. Digo, ellos creen que en el otro lado la vida es bien fácil, no. La vida es más fácil aquí en México. Más que hay que enfocarse uno a algo, a trabajar, honradamente, ¿me entiendes? En esta Casa Azul, ubicada en el estado fronterizo de Tamaulipas, es como si se hubiera detenido el tiempo. Los atardeceres se hacen más largos y el caminar más lento. Juan ya ha decidido que pasará sus últimos días aquí, en la frontera, porque a diferencia de todos los inmigrantes que ve pasar por este lugar, la esperanza ya se ha esfumado de su rostro. Cruzar o morir. NTN 24 presenta la cuarta entrega de este especial periodístico sobre la cruda realidad que viven los inmigrantes indocumentados en su viaje a través de México hacia la frontera con Estados Unidos. Nuestra corresponsal Diana Castañeda se desplazó hasta el Río Grande, límite natural entre Reynosa, Tamaulipas y McAllen, Texas, último peldaño que deben alcanzar los inmigrantes en busca del sueño americano. Sobre la zona fronteriza, las autoridades de la Unión Americana han incrementado los controles de seguridad para evitar el ingreso de personas procedentes de Centroamérica. Quienes huyen de la pobreza y el crimen organizado ahora deben enfrentar la posibilidad de ser detenidos y luego deportados. Es el caso de Argentina, una hondureña que emigró junto con su hijo menor de San Pedro Sula en busca de un mejor futuro. Esta es su historia. El impotente y peligroso Río Grande ha marcado la frontera entre México y Estados Unidos por los últimos 166 años. Es el último obstáculo que deben enfrentar los inmigrantes para alcanzar el sueño americano, una hazaña que puede sepultar estos deseos en lo más profundo de sus aguas. Su objetivo es cruzar desde Reynosa, México, a McAllen, una ciudad en el estado de Texas. Pero las autoridades estadounidenses han incrementado la seguridad ante la oleada de inmigrantes, especialmente niños, aumentando el número de patrullas y agentes. Han instalado más torres de vigilancia, cámaras y helicópteros sobrevuelan la frontera permanentemente. En sus más de 3.000 kilómetros, el Río Grande o también Río Bravo es custodiado permanentemente por la patrulla fronteriza en agua, también por tierra. Esta es una frontera que limita con 4 estados mexicanos: Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y también Chihuahua. Y a pesar de que hay zonas muy profundas y peligrosas, también hay zonas como estas en donde el nivel de agua es realmente muy bajo y es una puerta abierta a los inmigrantes a cruzar hacia los Estados Unidos. Quienes logran cruzar el Río Grande llegan a territorio estadounidense huyendo de coyotes y enfrentan una nueva odisea: huir de las autoridades. Este punto fronterizo, conocido como Ansaldúa, es crucial. Allí, mientras varias personas se bañan en el río del lado mexicano, los coyotes se camuflan entre los bañistas para esperar el momento justo en el cual las lanchas de la patrulla fronteriza se alejen. Un lapso de 5 minutos, muy corto, pero suficiente para que puedan cruzar los inmigrantes. Allí, del lado estadounidense, seríamos testigos de la dramática odisea de esta madre. Justo cuando estábamos acabando nuestro trabajo y nos disponíamos a marcharnos del lugar, nuestro camarógrafo Marco Granda se percata de la persecución que inicia la patrulla fronteriza. Esta señora creo que es. Yo tengo ya casi un mes de estar saliendo de Honduras. He venido por partes, pero mi decisión fue radical. Esta madre y su pequeño hijo acababan de cruzar el río. Casi me resbalo en ese río. ¿Sí? Oh,
Después de unos minutos, la patrulla decide de nuevo venir hacia nosotros. Así que le pedimos a la mujer que se calme un poco. No. Para disuadir a la gente, le digo que habíamos hecho algunas imágenes cerca del río y mi único objetivo es lograr que la gente se vaya. ¿Y ahora? En ese justo momento y después de haber escuchado las dolorosas historias de los inmigrantes desde México, mi primer pensamiento era que teníamos que sacarla de ese lugar. Pero un helicóptero empezaba a volar sobre nosotros mientras el hijo de Argentina nos seguía con la mirada. Vivía en la ciudad de San Pedro Sula y en la ciudad de San Pedro Sula me sacaron los mareros, las pandillas. Tuve que emigrar de allí. La patrulla no se marcha y se estaciona a menos de 20 metros de nosotros. ¿Usted que le está viendo al policía? ¿Él sigue allá estacionado? Está allí, sí, él está con el carro encendido. Como la mayoría de las madres que cruzan la frontera, Argentina dejó a su otro hijo de 15 años en Honduras. En una iglesia queda con la pastora, ella es muy buena. En autobús cruzó la mayoría de México hasta llegar a Puebla. Me ha traído todo, el Señor ese es muy bueno, pero ni el nombre le pregunté. Pero mire, cuando Dios está con uno, en todo momento. Después de tranquilizarla y entre la presión de otros vehículos que empiezan a circular cerca de nosotros, tratamos de explicarle que las autoridades la detendrían para llevarla a un centro. Es preferible que el policía le ayude. La desesperación vuelve a apoderarse de Argentina ante la tensionante situación. Señora, estése tranquilita. Ya se imagina lo que siento. Sí, yo sé, yo soy mamá también. El agente fronterizo me hace una señal. Ya no hay más que hacer. No podemos extender más la situación, así que me dirijo hacia él mientras mi camarógrafo Marco continúa con ella. El agente me pregunta de nuevo si la mujer está conmigo. Le respondo que no, y en ese momento me dice que la tiene que detener. Me van a ayudar. Y es mejor que aquí la coja alguien más, que hay mucha gente peligrosa. Fue bueno que yo llegué acá. Sí, está en buenas manos. Antes de ir hacia la camioneta, le entrego una botella de agua y la única comida que llevábamos con nosotros, 2 manzanas. Ahí había una banana también, Jenny. No se vaya sin que le demos la tarjeta. Sí. El agente custodia Argentina de camino a la patrulla y antes de cerrar la puerta, ella nos agradece. Muchas gracias. Bueno. Bendigo a Dios por lo que hicieron. Un gusto hablar contigo. Que Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Y vemos cómo se aleja la patrulla y la impotencia inevitablemente se apodera de nosotros. Después nos enteraríamos que Argentina y su pequeño pasaron varios días en un centro de detención en McAllen. Aún espera reunirse con su amiga y ya tiene una orden para ir a la corte y podría enfrentar un proceso de deportación. Y lo que menos quiero es que me regrese porque me matarían. Cruzar o morir. NTN 24 presenta la 5ª entrega de este especial periodístico sobre la cruda realidad que viven los inmigrantes indocumentados en su viaje a través de México hacia la frontera con Estados Unidos. Nuestra corresponsal Diana Castañeda llegó hasta la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, donde las autoridades fronterizas se hacen cargo de inmigrantes que llegan sin documentos a territorio estadounidense. Los detenidos son ubicados en albergues temporales donde pasan varios días para después salir a reunirse con sus familias, pero a la espera de un proceso de deportación. Esta es la historia de una familia salvadoreña que tras pagar $7,000 a los llamados coyotes para cumplir el sueño americano, terminaron en uno de estos centros de detención que ellos mismos llaman la hielera. Luego de cruzar la frontera, los inmigrantes que son detenidos por los agentes de la patrulla fronteriza en la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, son llevados hasta un centro de detención. Jonathan, de 32 años, quien prefiere reservar su apellido y no dar su rostro por seguridad, pasaría 6 días detenido en la hielera junto con su hija de 13 años, Cecia. Los dos salieron el pasado 20 de julio de El Salvador tras pagar $7,000 a un coyote que los cruzó por México.
Lo más tremendo fue cuando llegamos a Reynosa. Conocimos las personas de las cuales se habla, ¿verdad? Muy famosas, cárteles. Es tremendo llegar a manos de personas que no sabemos que si nos van a hacer daño. Yo como padre de mi hija me sentía muy vulnerable, sentía que en ningún momento la iba a poder proteger. Salió de su país huyendo de las maras, organización criminal que le obligaba a pagar un impuesto de guerra equivalente al 40% de sus ingresos. La decisión de dejar atrás a su esposa y a su hijo menor surgió cuando lo amenazaron de muerte. Entonces llegué a un acuerdo verbal con él de que yo jamás me apartaría de mi hija. Cuando cruzaban el Río Grande, fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Cruzamos la frontera, tratamos la manera de caminar como todos, pero poco íbamos caminando cuando las autoridades nos agarraron. A pesar de este largo y peligroso trayecto hacia Estados Unidos, Jonathan asegura que la peor parte fue llegar a la hielera, como le llaman los inmigrantes al centro de detención de McAllen, debido a las bajas temperaturas y las duras condiciones que deben soportar. Yo creo que no, personas que venían solas en el viaje y que llegaron a ese lugar, se lamentaban de haber llegado, pero cuando un padre llega a ese lugar con un hijo, mi hija tiene 13 años, es muy duro no estar con un hijo y ver de que el hijo de uno está tras las rejas, por decirlo así, está en una prisión donde nunca uno quiere ver a un hijo. Este padre relata que los inmigrantes en este lugar son maltratados psicológicamente. Duermen en el piso, las familias son separadas y no tienen contacto con el exterior. Ahí en las bodegas no hay día, no existe el día ni la noche, todo es igual. No hay ni siquiera un reloj para ver qué tiempo estamos. Solo es un pequeño taco en la mañana con una cajita de leche de 12 onzas. En lo corrido del año fiscal, más de 57,000 menores han sido detenidos sin compañía de un adulto, un incremento que supera el 150% en comparación al periodo anterior. El sector de Río Grande tiene la mayor afluencia de inmigrantes, lo que ha sobrepasado la capacidad de los centros. Podríamos llegar hasta 100 personas en un cuarto de unos 3 metros por 5 de largo o 3 metros por 4. Su hija Cecia recuerda aterrorizada cada uno de los días que pasó en la hielera. El camino que más sentí fue en la hielera porque son 6 días. El castigo, ellos dicen de que es castigo tenerlas ahí y para mí eso no puede ser un castigo porque lo que hacen es empeorar las cosas y dañar a las personas psicológicamente. Esta pequeña asegura que fue separada de su padre y colocada en una celda con más de 100 mujeres. Muchas veces tuvo que pasar hambre, ya que cuando finalmente lograba dormir, entregaban la comida. Una situación difícil de olvidar para una niña de 13 años. Y primeramente sabía de que Dios estaba conmigo en ese momento. Si yo no hubiera estado con Él, no sé qué podría ser. Luego de ser liberados por las autoridades estadounidenses, Jonathan y su hija llegaron al centro de paso Sagrado Corazón. Una imagen de la Virgen de Guadalupe está ubicada a la entrada de este albergue en McAllen. La familia de la persona compra los boletos de autobús y entonces estamos allí recibiéndolos, orientándolos, a veces no saben exactamente a dónde van. El centro comenzó a funcionar desde el pasado mes de junio, ante el aumento de niños y familias que cruzaban la frontera y la falta de atención primaria por parte de las autoridades. Primeramente con aplauso, ¿verdad? Porque queremos que sea una experiencia diferente a lo que han ya pasado. Este lugar es administrado por las Caridades Católicas. Allí trabajan voluntarios las 24 horas, quienes están disponibles para escuchar los duros testimonios de los inmigrantes antes de que tomen un autobús nuevamente, pero esta vez para reunirse con sus familias en Estados Unidos.
Cruzar o morir. NTN 24 presenta la sexta entrega de este especial periodístico sobre la cruda realidad que viven los inmigrantes indocumentados en su viaje a través de México hacia la frontera con Estados Unidos. Nuestra corresponsal Diana Castañeda llegó hasta la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, donde las autoridades fronterizas se hacen cargo de los inmigrantes que ya lograron pisar territorio estadounidense. Esta es la segunda parte de la historia de una familia salvadoreña que tras pagar $7,000 a los llamados coyotes para cumplir el sueño americano, permaneció en un centro de detención. Tras pasar varios días allí en difíciles condiciones, los inmigrantes son enviados a distintos lugares de la Unión Americana y es entonces cuando se reencuentran con sus familias. Jonathan y su hija cruzaban el Río Grande cuando fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Tras 6 días en un centro fueron liberados y tendrán que presentarse ahora ante un juez. Lo que más deseo es poder quedar acá porque tengo que visitar al juez, ¿verdad? Pido a Dios que primero sea así, que mi hija y yo podamos quedar acá. Luego llegaron a este albergue ubicado en McAllen. Migración trae autobuses con gentes que ya han sido procesados por ellos. Ellos traen consigo unos papeles, documentos, ¿verdad?, para llegar a su destino. Todos cuentan sus historias, las más duras para este padre y su hija de 13 años. Ocurrieron en el centro de detención conocido como La Hielera. Tengo un poco de compasión porque esa familia ha pasado por muchos riesgos, ha pasado por muchos problemas. Al llegar al centro de paso Sagrado Corazón, lo primero que se les brinda es un plato de comida. Acaba de llegar un señor con su hijo que me dijo que desde una mañana que subieron al bus y no comieron hasta el siguiente día. Dice, pero eso lo más difícil, dice, es tener que, me dice, yo todavía puedo, pero mi hijo, dice, es difícil para mi hijo. Luego pueden escoger una muda de ropa. La mayoría de inmigrantes lo primero que buscan son zapatos. Muchos han caminado cientos de kilómetros descalzos o los pierden al cruzar el Río Grande. Hay para todas las tallas. Estos artículos o implementos han sido donados por la comunidad. Lo primero que hacemos es llevarlos a la cocina, les proveemos un cambio de ropa limpio y algo más para llevar en el camino. Miles y miles de inmigrantes cruzan la frontera. Más de 100,000 son detenidos cada año por la patrulla fronteriza. Una gigantesca bodega tuvo que ser habilitada para recibir las donaciones. Cientos de cajas con implementos como mantas para bebés llegan diariamente al Centro de Alimentos de Río Grande en McAllen, Texas, para atender esta crisis humanitaria de los miles de niños que cruzan la frontera para llegar a los Estados Unidos. Esta gran cantidad de artículos que terminarán en manos de los inmigrantes que logran llegar a Estados Unidos reflejan la magnitud de la problemática. Que esta es una crisis humanitaria, que estos son niños que y sus familias que no quieren vivir en la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador. En el hogar, una vez escogen su ropa, los inmigrantes pueden bañarse por un periodo de 5 minutos. Para muchos es la primera vez que podrán hacerlo en meses desde que salieron de sus países. Son 5 minutos que les devuelven la dignidad tras los maltratos que han sufrido. Vino un señor con su hijo de 15 años que los secuestraron en México. Estuvieron un mes secuestrados. Dice que un día hasta le pusieron una pistola en la cabeza a su hijo. Dice, no sé si fue la mano de Dios o si solo querían asustarnos, dice, pero cuando dispararon no pasó nada, dice. Los inmigrantes que pasan por este centro son de todas las edades. Incluso 3 mujeres han dado a luz aquí. Su directora, la hermana Leticia, sostiene que las autoridades deberían dar un trato más humanitario a estas familias y sus pequeños. Para mí también la persona que va huyendo va buscando refugio. Para mí estos son personas refugiados que andan buscando refugio. Una vez descansan, son acompañados hasta la central de autobuses de McAllen, en donde diariamente se ven filas como esta, de niños inmigrantes que van a diversos estados y que llevan sobres amarillos con su itinerario. A ver con su familia. Claro que sí, muy contenta. Para Norte Carolina. ¿Con quién va? Mi hijo, solo él. ¿Y de dónde es? De Honduras.
Hasta allí llegan Jonathan y su hija Cecia, quien ahora lleva un oso de peluche rosado que le regalaron para la parte final de esta travesía hacia Washington, donde vive su familiar. Mientras esperaban su autobús, decidimos prestarle nuestro celular para que hablara con su madre. Hemos pasado por algo terrible. Con quien no se comunicaba desde que había salido de El Salvador. Jonathan también quiere hablar con su esposa. Hola, mi amor, ¿cómo está? Cecia ya tiene planes claros que quiere poner en marcha una vez llegue a la capital estadounidense. Ayudar a mi papá a traer a mi hermano y a mi mamá que está allá en El Salvador y tener un trabajo digno. Para ellos, como para miles de inmigrantes, termina el trayecto más difícil y peligroso. Desde Centroamérica, pasando por México, cruzando la frontera y siendo detenidos. Ahora comienza una nueva odisea. Enfrentar un posible juicio de deportación.